Muy buenos días, preciados hermanos. Dios me les bendiga en esta hora. Eh, Seguimos con nuestro estudio de escuela sabática, lección número 2, titulada La caída. Y para este día lunes 4 de abril, nos toca el tema el fruto prohibido. Y vamos a leer algunos textos de Génesis 2 y Génesis 3. Pero antes de introducirnos en el estudio, pues como es costumbre, pedir la dirección y la bendición de Dios. Así es que vamos a inclinar el rostro para que podamos orar, encomendarnos a nuestro Padre para que Él sea Él que nos guíe en este estudio. Oremos. Padre, te agradecemos una vez más porque nos das el privilegio de poder meditar en tu palabra. Acompáñanos a esta hora y bendice tu palabra y bendice a cada uno de los que estamos aprendiendo a través de este estudio. Quédate con nosotros y abra nuestra mente, nuestro entendimiento para que el consejo sea atesorado, puesto en práctica y sea compartido con aquellos que no lo conocen. En Jesús se lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Muy bien, mis hermanos. El título de esta mañana, como bien lo decía, el fruto prohibido. Estamos en el tema de la lección general, la caída, y estamos estudiando pues cómo fue que el ser humano pues perdió el privilegio de tener esa comunión con Dios y de vivir en ese lugar tan especial que Dios había preparado para ellos. El fruto prohibido es en esta mañana. Y quiero comenzar diciendo que a veces los discursos o las palabras a veces se distorsionan o a veces se les quita, a veces se les aumenta. Y en el discurso que está aquí hoy en Génesis, pues encontramos ese problema. Y a veces ese problema nos causa más problemas todavía y entonces nos confundimos. Bien, vamos a Génesis capítulo 2, vamos a leer los dos versículos 16 y 17, donde la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Y mandó Jehová Dios, dice al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Esto fue lo que Dios le ordena a Adán. Ahora bien, vea cómo se distorsiona el discurso, vamos a decir así, que Dios le da a Adán, o las instrucciones que Dios le da a Adán. Vamos a Génesis 3, del 1 en adelante, para ser exacto, hasta el 6. Pero la serpiente, dice, era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. No había dicho eso el Señor. Por eso leímos anteriormente. Muy bien, digamos. La mujer respondió a la serpiente, dice, del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. Y aquí Eva también le agrega un poco más al discurso, dice, no comeréis de él, ni lo tocaréis. Dios no les dijo que no lo tocaran, solo dijo que no comieran. Pero aquí vemos, por eso decía yo al principio, a veces los discursos se distorsionan o las palabras se distorsionan. Dice, no lo tocaréis, porque para que no dice muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol, dice, era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y el árbol, dice, codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Mis apreciados hermanos, aquí nos encontramos con algunas cosas que a veces no les encontramos algunas explicaciones. La Biblia solo dice que, bueno, que la serpiente era el animal más astuto y que entró en un diálogo con Eva. Eva cometió el error de dialogar con la serpiente. Sabemos quién es la serpiente y definitivamente la
la serpiente la engaña y Eva come del árbol que Dios había dicho que no comiera. Ahora bien, entonces vemos que muchos creemos rotundamente que Eva engaña prácticamente a Adán. No sé qué artimañas pensamos que Eva usó para convencer que Adán también comiera del fruto que Dios les había prohibido que no comiera. Queridos hermanos, no, las cosas a veces no son como nosotros las pensamos. Porque yo he oído muchos comentarios que dicen, bueno, si fue Eva la que pecó, ¿y por qué Adán tuvo que comer? Dice, buscaba este libro que se llama Primeros Escritos. Aquí está el capítulo 33, la caída del hombre, así se llama. Si usted lo lee, este capítulo va a despejar muchas dudas, como por ejemplo que Eva acudió a las, ¿qué diríamos? A las sutilezas que las mujeres tienen para convencer al hombre. A mi mente viene como lo hizo Dalila con Sansón, ¿verdad? Dice que le sobaba el pelo y lo durmió y lo peloneó, hasta que lo peloneó, más bien dicho. Pero en el caso de Adán y Eva no sucedió eso. Elena de White explica y dice que Adán sabía perfectamente que no tenía que comer de ese fruto. Y lo hizo, dice, consciente, porque los ángeles dice que se lo repetían constantemente que no tenía que comer de ese fruto. Y Adán lo sabía. Y cuando Eva llegó con la fruta prohibida, definitivamente dice que Adán comió, dice, con conciencia. Y lo que Elena de Guaya explica es que Adán amaba tanto a su esposa Eva que dice que no quiso que solamente muriera ella, quiso morir juntamente con ella. Definitivamente el tema la caída del hombre es un tema como para el hogar. Eso es una muestra realmente cómo los esposos se deben de amar, dice, que realmente ir hasta la muerte los dos. Pero hermanos, aquí entra otra discusión. Bueno, yo escuchaba de otro hermano que dice, pero la salvación es personal. Y en estos casos también, mis apreciados hermanos, cuando la salvación, la vida eterna está en juego, bueno, ¿qué decide usted? ¿Qué decisión toma usted? Son casos difíciles. Decide acompañar a su pareja, ya sea usted hermano varón o hermana hembra, o decide obedecer el mandato de Dios. En el caso de Adán, con Eva, dice que Adán amaba tanto a Eva que él no quiso, dice que solamente Eva muriera. Y por eso él conscientemente dice que comió. Y ahora sí nos vienen algunas explicaciones. Ya con este evento sí nos vienen algunas explicaciones, hermano. Porque ¿qué pasó cuando pecaron, comieron del fruto prohibido? Y se dieron cuenta, dice, que estaban desnudos. Oyeron la voz de Dios en el huerto del jardín del Edén, dice, y se escondieron. Y entonces dice que Dios empezó a preguntar, y me interesa mucho esto, porque dice que Dios no es que no sepa las cosas, simple y sencillamente hace una pregunta, dice, para darnos la oportunidad que nosotros nos arrepintamos de los errores que hemos cometido. Y por eso la pregunta que Dios le hace a Adán es primeramente, ¿dónde estás tú? Sabía Dios a dónde estaba Abraham realmente. Adán, perdón. Sí, sabía dónde estaba. Pero ¿por qué le pregunta? Porque él quería que Adán explicara. Entonces cuando Adán le dice, bueno, es que me escondí porque te tuve pena, estaba desnudo. ¿Y cómo sabes que estás desnudo? ¿Quién te enseñó que estás desnudo? ¿Comiste de la fruta del árbol prohibido? ¿Qué dijo Adán? Dijo una mentira, hermano. Porque ya con el concepto que tenemos en primeros escritos, que Elena de White nos explica que él comió conscientemente,
Sin embargo, cuando se entrevista con Dios, él dice una mentira. La mujer que me diste, me dio y comí. Eva no lo obligó, no le metió, dicen que era manzana, pero a ver, era manzana o no, solo dice fruto prohibido. Pero a Eva no le metió la fruta en la boca. Él dice, Elena de White, que comió conscientemente porque amaba a su esposa y sabía que ella había cometido el pecado de comer y que iba a morir y que no quería que ella muriera sola. Me voy contigo, dijo Adán. Bueno, buen esposo, amaba realmente a su esposa. Pero definitivamente, hermano, entonces viene y dice, comete ya mentira, diciendo que la mujer que le había dado, le había dado de comer. Pregunta a Eva, bueno, ¿y a ti quién? La serpiente. Total que nadie se quería hacer cargo del error que se había cometido. Ahora, hermano, otro concepto que yo quiero dejar claro en esta mañana es el aspecto de la serpiente. Muchos dicen, bueno, ¿y cómo es posible que Eva hablara con una serpiente? ¿Quién es el que no le tiene miedo a la serpiente? Las serpientes en la creación no eran las serpientes que nosotros conocemos hoy, hermano, que al solo verla da miedo. Eso es parte de la maldición que le cayó a la serpiente. También Elena de White nos explica acá en este libro que dice que la serpiente era el animal más hermoso en el jardín del Edén. La serpiente no se arrastraba. Eso es parte de la maldición. Te arrastrarás. La serpiente, antes de la maldición que Dios le echa, definitivamente volaba. Y dice que cuando volaba esparcía un arco iris, pero maravilloso, diferentes colores. Todo eso lo explica, yo lo aconsejo que vaya a este libro, primero es escrito, vea ese capítulo 33, la caída del hombre, y le van a quedar muchos conceptos claros en este aspecto. Lo interesante es que comieron del fruto prohibido. El enemigo los engaña y les dice, serán como dioses, conociendo el bien y el mal, y no moriréis, dice. Gran mentira del enemigo. Mis hermanos, definitivamente el fruto prohibido fue el que vino a la desobediencia, a comer del fruto prohibido fue el que vino a arruinar todo en el jardín del Edén. Desde ese momento dice que todo se degeneró y todo fue, todo aquello bueno que Dios había creado en la creación, la lección pasada, definitivamente se echó a perder por la desobediencia de nuestros primeros padres en el jardín del Edén. Triste, definitivamente triste, pero es la triste realidad que nos encontramos con el fruto prohibido hoy en esta mañana. Mira, mi hermano, a veces nosotros no entendemos, pero si Dios dice no, aceptémoslo. Si no lo entendemos o creemos que nosotros somos más sabios que Dios, olvidémonos de eso. Si Dios dice no, es no. Y si dice sí, pues entonces sí. Así es que mis hermanos, que Dios nos ayude definitivamente a aceptar lo que Dios definitivamente nos dice que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer también aceptarlo, pero que verdaderamente a veces nos queremos ser más sabios que Dios. Yo solo quiero terminar con un texto que está en el Nuevo Testamento y lo voy a llevar a que busquen ahí San Juan, capítulo 8. Con este texto terminamos y vea muy, muy interesante lo que San Juan 8:44 dice. Allí habla, estas son palabras de Jesús, que dice, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre, dice, queréis cumplir. Él es homicida, ha sido desde el principio, dice, y no permaneció en él verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, dice, porque es mentiroso y es padre de mentira. Hermanos, hay muchos aspectos. Este tema para mí es profundo, demasiado profundo, diría, y para tocarlo en un momento nada más así del repaso de la lección, del estudio de la lección, pero si usted puede tener tiempo para estudiarlo a profundidad, hay muchas cosas, muchas
dudas que tenemos en nuestra mente que pueden ser despejadas y que definitivamente están reflejadas en estos textos en el cual hoy está titulado El fruto prohibido, que Dios les había dicho que no comieran y ellos definitivamente comieron. Creo que más adelante se nos va a hablar del conocimiento del fruto, del bien y del mal, y del árbol de la vida también. Son dos árboles que se mencionan. El conocimiento del bien y del mal que no deberían de comer, y del árbol de la vida. Quiera decir el Señor pues que definitivamente entendamos, aceptemos sobre todo sus mandamientos, sus estatutos, sus ordenanzas, sin cuestionarlas, hermano, sin cuestionarlas, porque ese es el problema en el cual cayó Eva. Creyó de que ella podía ser más inteligente que el Señor y comió del fruto prohibido. Y esto trajo el fracaso y toda la distorsión que hoy vemos en este mundo. ¿Sabía usted que las rosas no tenían espinas? ¿Por qué cree que hoy le nacieron espinas? Por la desobediencia de Eva y muchas cosas más. ¿Sabe usted por qué hoy la mujer tiene hijos con tanto dolor? Por la obediencia de Eva. Así es que, y de Adán, porque Adán comió conscientemente también del fruto. Que Dios nos ayude, hermano, a aceptar la voluntad y sobre todo, pues, el mandato de nuestro Dios sin cuestionar, sino que lo podamos aceptar y obedecer como Dios manda. Que Dios me les bendiga en esta mañana. Bendición.